Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Edith Romero y hoy hablaremos de recurso de revocación. Vamos a hablar del sentido de la resolución del recurso de revocación. De conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal cuenta con un plazo de 3 meses para dictar la resolución que resuelve el recurso de revocación interpuesto por un contribuyente. Este es un plazo máximo. Interpuso el recurso de revocación el 20 de junio de 2020, la autoridad fiscal a más tardar le tiene que notificar legalmente la resolución que recae a ese recurso de revocación el 20 de septiembre de 2020. Sin embargo, si no lo hace durante este plazo, no incurre en ninguna ilegalidad que pueda hacerse valer ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mediante juicio de nulidad. En este sentido, tenemos que si pasando el término de los 3 meses con que cuenta la autoridad fiscal para emitir esta resolución, no lo hace, el recurrente podrá hacer estas dos opciones. Decidir esperar la resolución expresa, la cual puede ser en el momento que la autoridad pues quiera, o la segunda, impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado, a lo que nosotros conocemos como impugnar la negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 132 del Código Fiscal de la Federación, la resolución del recurso de revocación se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Pero cuando se trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento. En este sentido, tenemos que la autoridad también podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinará en su conjunto los agravios, si es posible, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso por el contribuyente. La autoridad fiscal podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes. Sin embargo, en este caso, deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que considero ilegal el acto y deberá precisar el alcance de la resolución. Ahora, si la autoridad no podrá revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. Esto deriva del principio general en materia administrativa, que no existe la suplencia de la queja, ya que únicamente la autoridad va a poder pronunciarse y resolver respecto de aquellos agravios hechos valer por el recurrente que derivan de los derechos que el contribuyente considera le fueron violados. Sin embargo, si la autoridad del análisis del recurso de revocación y del acto recurrido observa que hay otro derecho violado al contribuyente, no va a poder basarse en esta percepción que hizo para poder modificar o revocar el acto administrativo recurrido. Ahora, la resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Esto para que al contribuyente no lo deje en un estado de indefensión. Asimismo, en dicha resolución deberá señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada mediante juicio contencioso administrativo, el cual va a conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este sentido, tenemos que de la que sigue y es porfa. En este sentido, tenemos que de no señalarse el plazo
en la resolución con el cual cuenta el contribuyente para impugnar esa resolución a través de juicio de nulidad, se va a tener que el contribuyente cuenta con el doble del plazo para interponer ese medio de defensa. Es decir, si la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos establece que el plazo para impugnar un acto o resolución administrativa mediante juicio de nulidad es de 30 días, de no señalarse este plazo en la resolución del recurso de revocación, el plazo con el que cuenta el contribuyente va a ser del doble, es decir, van a ser 60 días hábiles. Ahora, el efecto sentido de la resolución del recurso de revocación de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del Código Fiscal de la Federación puede ser alguno de los siguientes. Se puede desechar por improcedente, tener por no presentado o sobreseerlo en su caso, de acuerdo a la causal que se configure. También se podrá confirmar el acto impugnado, se podrá mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución. También se podrá dejar sin efectos el acto impugnado o, en su caso, modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. Aquí cabe señalar que cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente se declarará la nulidad lisa y llana. Bien, yo les voy a platicar sobre el cumplimiento de la resolución al recurso de revocación. Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas y cualesquier otra autoridad relacionada están obligadas a cumplir con las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente. Primero, cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma, esto se lo pueden reponer subsanando el vicio que produjo su revocación. Si se revoca por vicios del procedimiento, este se lo puede reanudar, reponiendo el acto viciado a partir de ese vicio. Bien, en un primer momento, si tiene su causa en un vicio de forma, la resolución impugnada se puede reponer subsanando el vicio que produjo la revocación. En el caso de revocación por vicios de procedimiento, este se va a reanudar a partir de ese vicio que se alega en el recurso. En ambos casos, la autoridad deberá cumplir la resolución firme y en un plazo de 4 meses para reponer el procedimiento o dictar una nueva resolución definitiva. Cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, el plazo de 3 meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o la realización del acto correspondiente, y aquel en el que se proporcione dicha información o se realice el acto solicitado. En la reposición del procedimiento, tampoco se contará dentro del plazo de 3 meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, de conformidad con lo que dispone el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación, sin que dicho plazo pueda exceder de 5 años contados a partir de que se haya emitido la resolución. Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o dictar un nuevo acto de resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo siempre que no afecte al particular que obtuvo la resolución del acto o resolución que se recurrió. Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que en esta nueva resolución el recurso lo establezca, o cuando la misma revoque el acto o resolución impugnada sin señalar los efectos. Bien, en otra vertiente, cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, pero en ningún caso el nuevo acto administrativo podrá perjudicar más al actor que la resolución originalmente recurrida, ni puede dictarse después de haber transcurrido 4 meses. Se entenderá que el perjuicio se incrementa, no se entenderá en este caso que se incrementa el perjuicio
cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinan obligaciones de pago que se aumenten con la actualización del transcurso del tiempo o por alguna tasa de interés o recargo. Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Los plazos para el cumplimiento de la resolución empezarán a correr a partir del día siguiente a que haya quedado firme la resolución para el obligado a cumplirla. Bien, cuando se deja sin efectos el acto o la resolución recurrida por vicios de fondo, la autoridad recurrirá en una nueva resolución sobre los mismos hechos. Nuevamente, como lo manifestamos, pues no podrá perjudicar más al actor y se entenderá que cuando se trate de recursos contra resoluciones que terminen obligaciones y se determine el incremento de recargos, multas o obtenciones con una tasa diferente, tampoco perjudica al recurrente. Nuevamente, pues como ya mencionamos, cuando se interponga algún medio de defensa, se suspenderá el efecto de la resolución recaída hasta que el recurso o la sentencia ponga fin a esta controversia. Se suspenderá el plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso o cambio correspondiente, o cuando no se localice en el que haya señalado hasta que se le localice. Los plazos para el cumplimiento de la resolución correrán a partir de que hayan transcurrido 15 días para impugnarla, salvo que el contribuyente demuestre haber interpuesto un medio de defensa. Bueno, a continuación les platicaré acerca del principio de congruencia y exhaustividad. Para entender este principio, pues básicamente les definiría por un principio lo que es congruencia y posteriormente lo que es exhaustividad. Pues básicamente la congruencia está referida a que la sentencia debe ser congruente no solo consigo misma, sino también con la litis, como haya quedado establecido en la etapa oportuna. Básicamente la congruencia se divide en dos etapas, que es la congruencia interna y la congruencia externa. Dentro de la congruencia interna vamos a entender que se entiende como aquella característica consistente en que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. Y por congruencia externa vamos a entender que es la concordancia que debe haber con la demanda y la contestación formuladas por las partes. Esto quiere decir que la sentencia no distorsione o altere lo solicitado dentro de recurso. Y por exhaustividad vamos a entender que está relacionada con el examen que debe efectuar el juzgador, en este caso la autoridad fiscal, respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos. Es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer en el juicio. Y pues a continuación les cité una tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación que me permito leerles el rubro. Conceptos de violación cuando el quejoso argumente inobservancia a los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia impugnada en el amparo directo. Basta que aquellos mencionen cuáles fueron las consideraciones omitidas. Esperamos que sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.